¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Puede un país estar tan sumido en la corrupción a lo bestia? ¿Puede un país estar controlado por jueces corruptos, por el lawfare, como están diciendo ya dirigentes de la oposición? ¿Puede un país estar ahora mismo controlado por capos de la mafia? ¿Un país donde no hay libertades a la altura de poder controlar lo que pasa, sino que, como está ocurriendo en el hermano Ecuador, país latinoamericano, país del que proceden tantos españoles ya procedentes de Ecuador, ecuatorianos, que está viendo cómo, ojo, hasta entran encapuchados en una televisión pública, la toman en directo y vemos imágenes tremendas. Ver esto es terrible, pero es la imagen de un país que está tomado por los mafiosos y por un país donde la delincuencia y el odio, que también es muy importante, el odio que se ha instalado, llega a este punto. Son cosas a tener en cuenta, porque cuando se habla a lo bestia de conceptos que se están comentando también aquí en España, como el lawfare, como la corrupción, como el odio, pues conviene tener en cuenta que esto puede llegar a niveles tan salvajes como lo que estamos viendo en Ecuador. Bueno, al final en esa televisión pública hemos visto también la imagen de varias personas que eran tomadas por las fuerzas de seguridad, pero la situación que se está viviendo, ojo, porque recuerda a lo que vimos en la campaña electoral cuando Fernando Villavicencio, que era un periodista que dijo públicamente que acabaría con los corruptos, acabaron matándolo en mitad de la campaña. Recordad lo que decía el candidato Villavicencio, al que después él decía no temer a la muerte, pero después lo mataron. No les tengo miedo. Porque es la mafia política financiada por los narcos. Yo no les tengo miedo. Que vengan nomás. Lo único que pueden hacer es matarme. Y con eso liberamos un pueblo entero. Yo no le tengo miedo a la muerte. Bueno, pues después de esto la situación no es que haya ido mejor, precisamente. Ahora mismo lo que está ocurriendo en Ecuador, en estado de conflicto armado interno, según ha declarado el presidente Daniel Noboa, lo que tenemos es que incluso en la cárcel ha desaparecido, se supone que fugado, el máximo líder del crimen, Fito, y al mismo tiempo hay incluso al menos hasta 6 prisiones bajo control de los propios delincuentes. Pero es que ha habido operaciones para detener a jueces, fiscales, abogados por corruptos, por estar en manos del crimen organizado. Sí, es decir, a lo bestia el hecho este de que la justicia no esté para perseguir a los delincuentes, sino para protegerlos. Esto está ocurriendo en Ecuador, donde desde las cárceles incluso los que llegan a pisar la prisión, desde allí aprovechan para controlar lo que ocurre fuera, pero lo que ocurre fuera con más corrupción. Eso es lo que está ocurriendo en Ecuador cuando se llega a lo bestia a este tipo de situaciones. De hecho, lo que hemos visto en las últimas horas es que Rafael Correa, que está diciendo abiertamente en los últimos tiempos que cuando él era presidente se redujo la criminalidad, la economía iba mucho mejor y ahora mismo lo cierto es que Ecuador está entre los 3 países con la criminalidad más alta en la zona. Y bueno, Correa dice que a pesar de esto es el momento, ha dicho en las últimas horas, de estar con el gobierno para vencer a los corruptos y a los delincuentes. Lo ha dicho así Correa. El país vive una verdadera pesadilla, algo impensable, inimaginable hace muy poco tiempo, fruto de la destrucción sistemática del Estado de Derecho, de los errores, del odio acumulados todos estos últimos 7 años y de los cuales hemos sido una de sus principales víctimas. Pero hoy es momento de la unidad nacional. Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente Daniel Noboa, tenga todo nuestro total, irrestricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas, las discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria nuevamente vencerá. Hasta la victoria siempre, compatriotas.
Bueno, pues la promesa de acabar también con los corruptos y con el crimen organizado es lo que ha hecho el actual presidente Daniel Noboa, que es lo que lleva prometiendo porque sabe que la situación es tan delicada que la corrupción ha entrado hasta, bueno, pues hasta la base de lo que es Ecuador, el país hermano latinoamericano. Esto decía Noboa. Para que los detenidos por este caso sean procesados en el marco de la ley y se siente un precedente que en el nuevo Ecuador no habrá impunidad. Y así como el cónsul, tenemos que conseguir lo mismo para todas las víctimas de la violencia. Trabajamos para doblegar a las mafias y vivir en paz, como queremos, como nos merecemos. Muchas gracias. Sin duda la imagen de encapuchados entrando con armas en una televisión pública y tomando como rehenes a los periodistas, es una imagen tremenda, pero es también tener en cuenta lo que ha ocurrido y ver las carreras y también a la gente con miedo en la universidad, como se ha visto, cerrar las aulas, correr por el campus, esto se está viendo, sobre todo en Quito, en Guayaquil, la situación es más preocupante. Gente también bajando la persiana de los negocios por los saqueos, huidas también por las carreteras, falta de autobuses, de transporte urbano, la gente circulando en masa en camiones para poder llegar a sus casas. Esto es lo que se está viendo en Ecuador. Se dice, se pretende que sea un país títere, se pretende que sea un país donde la corrupción campe a sus anchas. Pues de momento lo que ya hay es que hay operaciones en las que se reconoce abiertamente que hay lawfare, que la justicia estaba en manos de jueces corruptos, de abogados corruptos, de fiscales corruptos. Se reconoce también que hay en las cárceles más control de los delincuentes que de los que tienen que velar por la ley. Se reconoce también que hay autoridades en manos de la corrupción. Esto es lo que hay en Ecuador y en mitad de todo esto, pues una ciudadanía con miedo en un país donde se sabe lo que es que mucha gente emigre por la situación que tienen y donde ahora mismo es paradigma de lo que se puede llegar a vivir cuando los corruptos campan a sus anchas y cuando a lo bestia el odio político va tomando lo que es la situación del país hasta el punto de que maten a un candidato en mitad de unas elecciones después de decir que quiere acabar con los corruptos, donde campan a sus anchas los delincuentes. Ojo, también hay que decirlo, no solamente incluso delincuentes de Ecuador, sino delincuentes procedentes de otros países de América. Esto es lo que está ocurriendo. Convertir en un país en títere, convertir en un país en pasto de los corruptos. ¿Qué ocurre cuando hay lawfare, cuando al final los gobernantes no están para mejorar la vida de los ciudadanos, sino que acaban en manos del crimen organizado y de la mafia? Esto es lo que se está viviendo ahora mismo en Ecuador. A este puede llegar el odio, la corrupción, los delincuentes, los caraduras y un pueblo con miedo, indefenso, que ahora mismo teme andar por las calles. Hay que decirlo, se ha declarado el estado de conflicto interno, pero esto venía ya precedido por la declaración del estado de emergencia, lo cual hacía que la gente no pueda circular todo el día por la calle y haya un control por una situación pues prácticamente bélica, como estamos viendo, con encapuchados circulando con armas y además gente, por cierto, joven. Esto es lo que se vive cuando la corrupción y cuando el lawfare toma un país en el que la deriva en los últimos años ha sido tremenda. Correa dice que después de haber perdido el poder, después de que le hicieran perder el poder por el odio político, todo ha ido a peor. Otros señalan a Correa y dicen que llevó a cabo medidas que fueron la semilla de lo que pasó. Lo cierto es que el país lleva en los últimos años una decadencia que ha hecho que los corruptos campen mucho más a sus anchas. Y las imágenes tremendas de ver incluso cómo entran en la televisión pública con armas y la toman los encapuchados, pues yo creo que ya habla por sí sola de lo que está ocurriendo, igual que fue tremendo ver cómo mataban a ese candidato que dijo que quería acabar con la corrupción. Esto es lo que está pasando con Ecuador. Tomemos nota de lo que no debe ocurrir en un país.